La administración pública es una actividad, es una organización, es una institución, es algo muy importante para todos los países contemporáneos, como lo ha sido también con otros países en el pasado. Y es importante porque la administración pública tiene como finalidad realizar actividades que tienen como propósito beneficiar al conjunto de la sociedad. La administración pública tiene a su cargo los asuntos comunes del ciudadano como miembro del Estado. Así, por ejemplo, se preocupa del aire, de los desagües, del medio ambiente, del cuidado de las personas, de la salud de las personas, que hoy en día nos tiene tan preocupados y tan ocupados, por cierto, por el asunto de la pandemia. Pero la administración pública también mira al ciudadano por cuanto a su persona, por cuanto a sus acciones y por cuanto a sus bienes como interesantes al orden público. De modo que también todo aquello que realiza el ciudadano como individuo también le interesa a la administración pública, por cuanto la administración pública está preocupada por todo aquello que los individuos hacen y tienen un impacto de orden colectivo. Eso sería, en general, lo que podemos entender como administración pública. Esto es importante recalcarlo porque la administración pública tiene como finalidad esta realización de objetivos de orden general, y hay autores que de una manera posiblemente exagerada, pero muy cierta, dicen que todo lo que hace el Estado es administrar. Y es que efectivamente mucho de lo que hace el Estado, si no todo o casi todo, es administrar. ¿Por qué? Porque los asuntos generales de una sociedad son tan vastos y al mismo tiempo son tan peculiares cuando se detallan, que requieren una actividad continua de la administración pública que los lleve a la práctica. Por lo tanto, la administración pública ha sido entendida de una manera muy adecuada como el Estado en la actividad, como el Estado en actividad, como la actividad del Estado en un sentido inverso de las palabras, y también como el trabajo del gobierno. Y esto es algo muy importante que no debemos olvidar. Hay otros pensadores que la conciben como la actividad organizadora del Estado en la sociedad. Y hay que decirlo, este tipo de conceptos vienen provistos por autores de una variedad muy grande de formas de pensar, de sentir y de actuar. Hay una unanimidad de un conjunto de doctrinas y de puntos de vista acerca de la naturaleza activa de la administración pública y de su gran importancia para las sociedades contemporáneas. La administración pública también puede ser observada a través de las partes que la integran. Hay una visión de un autor que la observa en dos grandes núcleos o dos grandes componentes. Uno se refiere a su organización, otro se refiere a su funcionamiento. Por cuanto a su organización, este autor la observa por cuanto a la anatomía de la administración pública, que es su organización. Por otra parte, está todo aquello que tiene que ver con su fisiología, y estas formas retóricas, pero muy ilustrativas, ayudan a entender muy bien estos dos aspectos: el aspecto estático, estructural de la administración pública, y el aspecto dinámico de la propia administración pública, que es su fisiología. Vamos a ver cada uno de los aspectos. En primer lugar, el aspecto estático nos lleva a la relación que existe entre la administración pública y los regímenes políticos, porque la forma que va a tomar la administración pública en un estado determinado lo va a hacer en función del régimen político. De manera que la administración pública adquiere una forma determinada en un régimen presidencial y otra muy diversa en un régimen parlamentario. Por ejemplo, en los Estados Unidos tiene una fórmula que es a través de los departamentos administrativos,
en tanto que en Gran Bretaña, que es parlamentaria, su forma es determinada por el régimen parlamentario. De manera que estas fórmulas, espero no haberme equivocado, el régimen presidencial norteamericano tiene departamentos administrativos. El régimen parlamentario británico tiene ministerios. Por lo tanto, los regímenes determinan la forma que adquiere la administración pública. Hay que enfatizar que solo hay una administración pública porque esta propia administración pública deriva del ser social de las sociedades. Y este ser social determina por su sociabilidad precisamente una existencia única de la administración pública. Son sus modos de existir, sus modos de ser, los que determinan la forma que adquieren. Pero hay regímenes, por ejemplo, de tipo parlamentario, pero con soviets, como en la antigua Unión Soviética, que también contenía ministerios y una multitud de empresas públicas. En la Unión Soviética se llegaron a contar 1.000.000 de empresas públicas. Y esto obedecía a que este Estado hiperactivo, que ahora sí todo lo administraba, estaba dedicado a una multitud de actividades, desde una empresa de construcción de, de cohetes que podían transitar hacia las partes más recónditas del universo, hasta pequeños o pequeñas misceláneas que atendían las necesidades de servicios y de bienes de pequeñas comunidades. Es entonces la anatomía de la administración pública, la forma que tiene ese ser general que le da la sociabilidad humana a la administración pública. Esto es la parte orgánica. Hay asimismo una parte fisiológica o de fisiología, como la llama un autor norteamericano que se llama Dwight Waldo y que yo constantemente cito en mi cátedra y en mis obras. Dwight Waldo dice que la fisiología de la administración pública se refiere a la dirección. Así se traduce al español lo que él en inglés llama management, y que es esencialmente la conducción de los asuntos públicos. Y esto tiene mucho que ver con el funcionamiento de las administraciones públicas. Dicho funcionamiento, obviamente, también está determinado por el tipo de régimen político, porque los regímenes políticos tienen un funcionamiento diverso atendiendo las constituciones que le dan vida, y esta funcionalidad de la cual emana la fisiología, es decir, la dirección de los estados, es entonces una fórmula dinámica de observar a la propia administración pública. De modo que esta división muy general nos muestra dos partes elementales básicas de la administración pública: su organización y su funcionamiento. Esta es una forma de observar a la administración pública. Perdón. Otra se relaciona con una división que es muy interesante y que tiene que ver con el funcionamiento de la administración pública. Otro autor distingue a la administración pública en sus actividades funcionales y en sus actividades institucionales. Esta es una división también muy aceptada porque muestra con una gran claridad qué significa la administración pública en los diferentes países. Bueno, vamos a ver en qué consiste cada una de esas actividades. Por un lado, la administración pública, si la observamos desde el ángulo de las actividades funcionales, la observamos determinadas por el tipo de organización en la cual se desarrolla. Y en el mundo moderno hay una multitud de organizaciones. Esto trasciende incluso a la administración pública. Por ejemplo, tenemos una fórmula organizativa que toma la manera o el modo de empresa. Junto a esta tenemos a los ejércitos y más allá a las iglesias y más allá tenemos también a las empresas privadas y en su conjunto a la administración pública. Y como puede observarse, la finalidad de cada una de estas organizaciones es diversa. Por ejemplo, los estados que tienen ejércitos
que son prácticamente todos, salvo el caso de Costa Rica, que tiene una milicia nacional. Estos ejércitos tienen como finalidad la defensa del país, el cuidado y la protección del país. Mientras que, por ejemplo, un partido político, que es otra forma de organización, tiene como misión existencial la toma del poder. Esto los distingue a estas organizaciones, por ejemplo, de una empresa privada productiva que tiene como finalidad eso mismo, producir bienes o servicios para ser procesados en los mercados de la sociedad civil. Cada una de estas organizaciones, tal como lo hemos podido observar, mantiene o presenta una modalidad existencial. Hay que agregar también, por ejemplo, los sindicatos, que tienen como finalidad proteger los derechos y los intereses de los agremiados. Hay un mundo, pues, de organizaciones que se distinguen por su diversidad y cada uno tiene actividades funcionales igualmente distintas. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Sin embargo, también estas organizaciones tienen actividades institucionales, mientras que las actividades de orden funcional son diversas entre sí. Las actividades institucionales son similares, si no idénticas, en el conjunto de las organizaciones. De modo que todas las organizaciones, independientemente de su objeto y de su forma de ser, ellas contienen o realizan o tienen actividades institucionales iguales, similares o muy parecidas. Por ejemplo, la contabilidad, el reclutamiento de personal y las compras, por citar solamente unos pocos elementos de esta fórmula de existencia de las actividades de orden institucional. Algún autor dice que mientras las actividades eh, de orden funcional son difícilmente enmarcables en un conjunto teórico común, las actividades institucionales, en contraste, sí lo son, porque sí se pueden generalizar. De modo que en este caso, la ciencia de la administración, como este autor lo hace ver, sí facilitarían, según su opinión, la posibilidad de que estas actividades tan prístinas, tan fácilmente observables, sí den base o sí den un sustento a la posibilidad de generar principios de la administración pública. Esto, sin embargo, ha sido debatido y no ha sido aceptado por todo el mundo. Esta es una fórmula, pues, o dos fórmulas de observar los elementos de la administración pública. Porque la administración pública está preñada de política y tiene mucho que ver con todo lo que se refiere a los asuntos de la vida agregada, de la vida común de los ciudadanos. Recuerden que la administración pública se relaciona con los asuntos comunes del ciudadano como miembro del Estado. La definición está plagada de política. Asuntos comunes, ciudadano, asuntos comunes, ciudadano. Fíjese qué cosas tan importantes tienen que ver con la política. Pero el tema es muy amplio y me voy a ceñir solamente a la referencia que tiene la política con relación, o con referencia y con relación al servicio público, a los servidores públicos, que se pueden clasificar en dos grandes categorías. En primer lugar, podemos observar a los servidores públicos de carrera, que son esencialmente profesionales que utilizan las técnicas administrativas para el desarrollo de sus actividades, siguen una carrera que comienza con un concurso de oposición abierto, prosigue con un sistema de méritos y culmina pasado el tiempo después de una cantidad variable de exámenes y de pruebas, llegan a un punto de culminación con la jubilación. Carreras que pueden durar 30, 40, 50 años según el país que los han establecido, que han establecido los sistemas de servicio civil de carrera o los sistemas de función pública, según se trate de un concepto británico
o francés. Esto es muy interesante. Sin embargo, no se trata de servidores públicos apolíticos, porque son servidores públicos del Estado, y el Estado es la polis, es la política, la politeia, el gobierno. Se trata de funcionarios neutrales en la vida partidista, sin que esto quiera decir que ellos no puedan pertenecer a partidos políticos, perdón, que no puedan votar y en algunos casos, en algunos países, ser partes y militar en los partidos políticos. De modo que son también agentes públicos que están relacionados con la vida política. Pero su funcionamiento está marcado por criterios científicos, los criterios científicos de la administración pública y de la práctica administrativa regida por principios de la administración pública. Esto es algo muy importante que no debemos olvidar. Por otra parte, están los servidores públicos de libre designación del titular del jefe de Estado, atendiendo las diversidades de regímenes políticos. En este caso, los servidores públicos forman parte de un grupo ligado al jefe de Estado desde el tiempo en el cual era este jefe de Estado actual un pretendiente al poder, un pretendente a la silla presidencial o a la primera magistratura de X o Z Estado. Se trata, pues, de un grupo de adeptos, de un grupo de personas que se adhieren al punto de vista, a la ideología y a la doctrina que sustenta este actual jefe de Estado. Normalmente quienes han acompañado al candidato a la presidencia de la República o a la silla de gobierno de un Estado determinado son personas que comparten sus valores, sus puntos de vista, su doctrina y sus ideologías, y que ya en el gobierno tienen como propósito llevar al cabo las doctrinas del partido vencedor transformadas en políticas públicas. De modo que los servidores públicos de libre designación son esencialmente agentes de implementación de la política pública que deriva, en este caso, de la doctrina de un partido vencedor. Son, por lo tanto, personas cuyo carácter es fundamentalmente político, sino totalmente político. Esto no quiere decir que estos personajes no tengan también o no deban tener conocimientos de orden administrativo. Deben tenerlos, porque ellos van a ser normalmente los ministros o los secretarios de Estado del despacho y deben tener un conocimiento también profundo de la administración pública. Por eso nuestra profesión es tan importante. Licenciados en Ciencias Políticas y Administración Pública. Por lo tanto, la relación entre la política y la administración pública es la más íntima, es la más íntima entre las relaciones habidas por cuanto disciplinas de las ciencias sociales. No podemos concebir una administración pública sin una gran dosis de vida política, y la vida política no se entiende sin una administración pública técnicamente capaz de llevar al cabo las políticas públicas de los gobiernos. Comenzamos con Juan Enrique von Giusti, un autor cameralista, el más grande autor entre los integrantes del movimiento cameralista, el más grande pensador administrativo de la ciencia de la policía, cuando la policía era considerada algo similar al gobierno y algo prácticamente idéntico a la administración. Es el primer autor. Este gran autor, Juan Enrique von Giusti, vive la época del absolutismo, esta época previa, esta época señalada principalmente por el despotismo ilustrado y que es la anterior, la previa a la irrupción de la Gran Revolución Francesa, que es la que toca al segundo gran autor. El segundo gran autor es Carlos Juan Bonan, que es el fundador de la ciencia de la administración pública contemporánea y el autor de la definición de la administración pública que me he tomado la libertad de transmitir a ustedes desde un principio. Es el segundo gran autor. Él produjo la primera obra en administración pública,
que tiene que ver con la importancia y la necesidad del código administrativo o principios de la administración pública. Hay más autores importantes. En los Estados Unidos destaca Leonard White, William Willoughby, y qué decir de Dwight Waldo, uno de los más grandes pensadores del mundo, autor del gran libro denominado El Estado Administrativo. Es un autor señero, un autor muy importante y quien revolucionó a la ciencia de la administración pública, a la ciencia de la administración pública en los Estados Unidos, que era una disciplina técnica y él la convirtió en una gran disciplina científica. En México tenemos a Luis de la Rosa, en España a Oliván, Alejandro Oliván, en Colombia a Florentino González, en Chile a Hermógenes Pérez de Arce, todos ellos autores de todas las épocas, autores de trascendencia universal en el tiempo y en el espacio. Hay más autores importantes como don Wilbur Jiménez Castro, un entrañable amigo costarricense, que es autor de una obra muy importante y que cuando era yo estudiante ya hace muchos años, servía de texto, no sirvió de texto. Hay muchos autores en administración pública, Debache en Francia, Gournay en Francia, Gladden en Inglaterra. La administración pública es muy importante en todos los países. Fíjese, este es tan importante, la administración pública, que no ha habido en la historia un solo estado, ni antes ni hoy, que no tenga administración pública. Alguien dirá, no, las utopías no tenían administración pública. Vaya, si hubo en la mente de los pensadores que diseñaron las utopías la necesidad de la administración pública, es precisamente en las utopías. Es en las utopías donde se observa la administración pública perfecta, porque las utopías son perfectas según sus autores. De modo que si en las utopías la administración pública es importante, ¿qué será en el mundo contemporáneo? En el mundo contemporáneo es muy importante la administración pública porque los gobiernos manejan, fíjense, no solo la vida de un individuo, como le toca, por ejemplo, a la justicia, sino la vida de toda una sociedad. Hay un autor que señala de una manera muy interesante lo siguiente. Dice, la justicia es más importante porque a través de la misma una persona puede perder su patrimonio, puede perder su vida, perdón, su patrimonio, puede perder su libertad y puede perder hasta la vida si hay una falla en el proceso judicial. ¿Qué decir de una sociedad que contiene millones de personas con una administración pública inadecuada? Una sociedad puede perder sus bienes, sus propiedades, puede perder la libertad de muchos y también la vida de otros más. La administración pública es muy importante porque es responsable ante el conjunto de la sociedad, porque nos permite conservar nuestros bienes, nuestra libertad y también nuestra vida. ¿Qué más podemos pedirle a una institución que esto, como es la administración pública, a la cual debemos honrar todos nosotros?